ayuda a mirar aquí esto. No, no, no. Se lo vamos. Jurista islámico, o sea, he estudiado el derecho islámico, sharia, pero no soy abogado, por eso usamos la palabra jurista. Bien, pero a ver, la titulemos. Buenas noches, sean bienvenidos a este primer programa de Lugares Comunes, un programa en el que vamos a estar analizando todo respecto a la coyuntura internacional y también a temas relevantes en el plano geopolítico. En este caso vamos a ver todo lo que ha sucedido respecto a los ataques de Estados Unidos en Irán, y para ello tenemos sentados esta noche con nosotros a Gerson Rivero. Él es periodista, ha estado en bastantes medios aquí en la ciudad de Santa Cruz y a nivel nacional también, como es Bolivia TV, Red PAT, Diario El Deber, tiene una amplia trayectoria. Y a Isamar, que él es politólogo y jurista islámico. Entonces ellos nos van a estar acompañando esta noche. Gerson, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Hikari. Bueno, para que no conocen, Hikari también es periodista con bastante experiencia en profesional. Agradecemos su presencia y esperamos que en este programa podamos allanar algunas dudas que se tienen respecto a diversos temas internacionales, ¿no? Tenemos la grata presencia de Isa Amer, que él es internacionalista, es docente universitario, pero también tiene formación como en jurisprudencia islámica, que nos va a ayudar un poco a entender todo ese mundo islámico que a veces es tan lejano para todos, porque él es boliviano, él vive acá, pero tiene, digamos, sus raíces también en el Oriente Medio. Bienvenido, Isa. Gracias, Gerson, gracias, Iker. Ikari, entonces, ¿qué más ha sucedido en el mundo? Sí. Vamos a ver cuáles son las tres principales noticias. Bueno, una de ellas sería el Congreso de Colombia aprueba la reforma laboral y Petro retira su decretazo que cambia para los trabajadores. Otra noticia relevante es el frágil alto al fuego entre Irán e Israel, que se afianza entre las dudas sobre una paz duradera. Y para entrar al tema, me gustaría también consultarle a Isa
uno de los titulares de la BBC es ¿quién es Reza Pahlavi, el príncipe heredero del Shah de Persia que se postula desde Estados Unidos como alternativa al régimen islámico de Irán? Me gustaría consultarle para que todos podamos entender un poco cómo se configura este mapa geopolítico de Oriente Medio, qué es una teocracia, comencemos por ahí, y quiénes son sus principales aliados y cómo se configura, cuál es la dinámica que existe. Bien, las teocracias son de varios tipos, ¿no? Podemos mencionar unos 4. El más extremista, por ejemplo, era la teocracia en Egipto, donde el gobernante era un dios, Ajá. ¿no? Los faraones eran dioses y eran los gobernantes. En un segundo nivel tenemos los gobernantes que están conectados con Dios, los que hablan con Dios, sueñan con Dios, y Dios los utiliza, digamos, como intermediarios, que es en el caso de varias culturas también en el Medio Oriente. Pero también el caso del Vaticano, por ejemplo. Sí, India, en India también ha India. habido casos similares, pero un caso típico registrado es el de los famosos códigos de Hammurabi, ¿no? Ujú. El dios Sol decretó que yo iba a pastorear a su gente, ¿no? Para beneficio de la población, dijo Hammurabi, ¿no? O puso por escrito. En un tercer nivel tenemos la teocracia de los profetas, digamos, ¿no? Que ellos conducen, pero no son los gobernantes originales, ¿ya? Y es la más volátil y es la más extraña también, o sea, ha ocurrido muy rara vez. Después tenemos el cuarto nivel, que es un sistema teocrático constitucionalista, donde la constitución se dice que es originada en Dios, ¿ya? Y yo conozco solo 2 casos. Y el que tenemos en Irán en este momento, ¿cuál sería? Israel e Irán. Y Israel es tan teocrático como Irán. Irán, claro. O sea, no podemos ser inocentes, no nos pueden meter el dedo, digamos, en la boca. La ley de Israel no es una ley fija, ellos no tienen una constitución. La constitución es la Torá, el Talmud, etcétera, etcétera. Y los que gobiernan Israel son los partidos religiosos. ¿Y cuáles serían las principales diferencias entre ambas? Irán es una democracia de tipo constitucionalista, pero combina ciertas cosas que lo encontramos en el Vaticano y en la Revolución Cubana. Hay un órgano que está por encima de la ley, el Consejo Revolucionario. El Consejo Revolucionario en Irán son los ayatolás, ¿no? Y ellos están por encima de la ley porque ellos generan la ley. En la creencia chiita, el ayatolá supremo es como el Papa del Vaticano, ¿ya? Y entonces él genera legislación. En sí mismo, él genera legislación. No se lo considera un ser divino ni un intermediario exactamente, pero él es el único que tiene el derecho de interpretar la revelación. Por lo tanto, la constitución de Irán está escrita, está basada en el Corán supuestamente, pero el Consejo Revolucionario, en cuya cabeza está el ayatolá, Jamenei en este caso, no siempre es el mismo, va rotando, está por encima de la ley, como es el caso en Cuba, digamos, Claro. ¿no? En toda revolución el Consejo Revolucionario está encima de la ley, ¿no es cierto? Claro, porque en Irán ha tenido periodos de flexibilización, digamos. Me acuerdo que antes de Ahmadinejad había un régimen que era muy flexible, lo pongo entre comillas, justamente después de la muerte del primer ayatolá, ¿no? Rafsanjani creo que era antes de Sí, sí, Ahmadinejad. que supuestamente hubo mayor apertura para las mujeres, para la cultura occidental, etcétera, etcétera. Después viene Ahmadinejad, que se une a toda una ola internacional, digamos, eh, post-mundo unipolar, digamos, ¿no? Es parte del multipolarismo también y vuelve a poner a Irán, creo, en la escena mundial, como un régimen opositor, en el eje del mal, como lo llamaba Bush, digamos, ¿no? Y ahora
creo que los presidentes han matado al presidente de Irán, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay que diferenciar que en Irán el Consejo Revolucionario es el soberano, o sea, es el gobierno real, digamos. Y después tenemos un gobierno ejecutivo que tiene menos poder. Y ahí es donde entran estos presidentes civiles, llamémoslo, como Ahmadinejad, como Rafsanjani, por ejemplo, y este es el que ha muerto recién, asesinado por Israel, ¿no? O sea, es un presidente, es un ejecutivo civil, no pertenece a la cúpula de los ayatolás, que además reside en un lugar, los chiitas, esta religión de los iraníes, tienen un sistema muy parecido al del Vaticano. Tienen una ciudad santa en Irán que se llama Qum, y ahí reside el Consejo Revolucionario, mientras que el presidente más secular, digamos, civil, está en Teherán, ¿no? Entonces tienen esa dinámica que es muy antigua, ¿no? Es antigua y a la vez está vigente todavía. En Israel no existe esa estructura, digamos, jerárquica. Lo que existen son los partidos religiosos y en Israel hay diferentes tendencias religiosas que se combaten entre sí y se unen cuando les conviene, ¿no? Por ejemplo, los colonos que vienen de Estados Unidos, Canadá y Europa no son de la misma secta que los judíos ortodoxos. O sea, los colonos uno los ve y son bastante fanáticos, agresivos, pero ellos no son los judíos ortodoxos. En este momento los judíos ortodoxos están en contra del sionismo y los colonos sionistas, que también son religiosos, están a favor, ¿no? Entonces es un poco más caótico, más volátil el sistema israelí, pero ambos son teocráticos, eso es muy importante. ¿Ya? Ahora, no, dale. Hemos escuchado también estos últimos días que desde Israel se ha dicho que se quiere cambiar este modelo en Irán y también Trump ha manifestado lo mismo. ¿Qué tan factible es eso y qué implica? Bien, el sistema internacional unipolar prácticamente ya no existe. Y el sistema multipolar que surge después del 2003, del 2001, donde entra Rusia, entra China, se ha topado con algo interesante. O sea, el sistema multipolar debía mantener el derecho internacional, debía mantener las políticas plurales, ¿ya? O, ¿cómo se llama? Pluralista en el sentido de hacer intervenir a la mayor cantidad de actores posible o no. Ahora se han topado con que el experimento de control político que se ha dado en China ha sido tan exitoso y esa tecnología la tienen todos. Así que Estados Unidos, Rusia, Israel, por ejemplo, han dicho, ¿por qué no? O sea, ¿por qué ahora tendríamos nosotros que darle espacio a la gente si los podemos controlar a través de las redes sociales, los podemos controlar a través de los sistemas bancarios? Todo lo que se ha experimentado durante la pandemia sirve para controlar al pueblo y en el caso, digamos, de China, es el país que lo ha hecho de manera más efectiva. En China, si el gobierno se enoja con uno, le bloquean su cuenta y la gente casi no maneja efectivo. O sea, esa persona está muerta económicamente. Lo han ejecutado sin matarlo, ¿no? Entonces, Israel, Estados Unidos, Rusia, Europa, están entrando en un descubrimiento, digamos, del poder tecnológico y eso va a llevar a que se abandone la democracia, por lo menos de manera efectiva, y va a haber países que van a estar en contra de eso, especialmente los que no tenemos acceso a la tecnología, ¿no es cierto? Al nivel que lo tiene China o Estados Unidos. Y en ese sentido, o sea, esto está totalmente fuera del guión, no hay reglas para esto. Lo que se aplique y funcione, lo van a repetir los demás. Es como se hace real la distopía del gran hermano, ¿no? En este caso sería el gran hermano, ¿eh?
Ahí empezó. Ahora, bueno, eso nos lleva a pensar de que es muy, vos decías, extra cámara, es muy difícil dar un pronóstico en este momento de qué es lo que va a pasar. Pero antes de seguir intentándolo, a mí me gustaría que expliques a nuestra audiencia que todavía hay muchos que confunden o les es lo mismo el Islam de Arabia Saudita, de Irán, de Irak o de Palestina, ¿no? Eh, bueno, entiendo que vos profesás, digamos, el Islam, pero Sunni. claro, desde los suní. Y los chiíes y los conflictos que han habido históricamente entre sunistas y chiitas han sido también graves, digamos, ¿no? O sea, hay una rivalidad histórica también. Y eso explica un poco también por qué, además de la rivalidad, Israel, que podría parecer lógica, Israel, Irán, Estados Unidos, Irán, pero también hubo una rivalidad Arabia Saudita, Irán, ¿no? Eso, no sé si se puede resumir un poco para explicarlo, ¿no? Bien, claro, en el mundo occidental, que es básicamente cristiano, digamos, no digo que todos sean cristianos, pero el pensamiento sobre la filosofía, la política, está muy influenciado por el cristianismo. Em, Nosotros no nos podemos imaginar en Occidente una religión que no sea nacional, porque el cristianismo se manejaba así. La religión de tu príncipe era tu religión. Claro. ¿Se acuerdan? Los cristianos se tiraron unos 150 años matándose entre ellos, entre católicos y protestantes, hasta que se llegó a la paz de Westfalia, que prácticamente fue la pacificación, digamos, por unos 200 y tantos años de Europa. Pero había una regla que está en la cabeza de la gente, ¿no? Que en un país tiene que haber una religión oficial, tiene que haber un culto mayoritario y que generalmente tiene que coincidir con el del príncipe. O sea, la regla era así. El pueblo sigue la religión de su príncipe, o sea, de su rey, de lo que sea que se llame. Y esto funcionó hasta la revolución liberal de la inglesa, la francesa, y ahí empezó, digamos, otra forma de pensamiento. Pero a nivel popular, de la gente que no lee, la gente que vive simplemente y se gana el pan de cada día y no profundiza, digamos, en esos asuntos filosóficos o de filosofía política, eh, aquí somos católicos, digamos, ¿no? Y se acabó, no hay discusión, no hay debate. Eso no se puede decir en el mundo islámico porque no hay una iglesia que empuje esa realidad. Porque una detrás, iglesia a modo de organización, claro, como una la católica, institución, que hasta tiene un estado, digamos. claro, detrás de los reyes que peleaban en la guerra religiosa estaba la iglesia católica, estaba la iglesia anglicana, estaban los griegos ortodoxos, que eran iglesias que tienen jerarquía como el ejército, Claro. ¿no? Obispo, arzobispo, cardenal, etcétera, etcétera, como los chiitas en Irán. En cambio, el Islam sunni, que es, digamos, el más antiguo, somos todos laicos. No hay iglesia, no hay clero. Entonces, ¿cómo podemos imaginar la práctica religiosa sin una iglesia, sin clero? Eh, las limosnas se facilitan mucho porque van directo al pobre, digamos, ¿no? O no se paga, o el tacaño no la paga, o se la da a su vecino pobre. Pero de ahí, ¿cómo podemos nosotros imaginar? Ahorita acabas de decir, por ejemplo, algo que es muy cristiano. Arabia Saudita está con el Islam tanto y Irán está con el Islam tanto. Sí. Y eso es como para que el cristiano pueda dormir tranquilo. Pero no es real. Irán tiene formalmente una mayoría chiita, pero tiene 5 millones de árabes suníes en el occidente de Irán y tiene unos 6 millones de baluchis suníes en el oriente, en la frontera con Pakistán, y tiene, no sé, 2 o 3 millones de turcos suníes en el norte de Irán. Y la gente está mezclada, están los kurdos que también son suníes, ¿ya? Y claro, cuando uno sale de esa tranquilidad donde todos son católicos, todos son protestantes, y entra en el mundo islámico que es un revuelto, ¿ya? Porque en todos los países islámicos hay cristianos de muchas más iglesias que en Occidente. O sea, allá en el mundo islámico, si empezamos a contar las iglesias cristianas, no acabamos nunca.
sea, allá hay iglesias que en Occidente no las tenemos. Los paulinos son 4, Paulino 1, Paulino 2, Paulino 3. Y están todas esas iglesias unitarias que tuvieron que huir de Europa, tuvieron que huir del mundo. Los que no creen en la Trinidad. Hay un montón de iglesias cristianas que no creen en la Trinidad, pero tuvieron que mudarse a un vecindario más seguro, ¿no? Ujú. Por cuestiones de la Inquisición. Entonces, ¿qué pasa? El mundo islámico en realidad está muy mezclado, pero por una cuestión metodológica y, como le digo, el pensamiento cristiano de iglesia oficial Ujú. necesita eso, ¿no? Entonces aparece el tema de mayoría suní, mayoría chiita. Pero los chiitas a su vez también son casi 100 sectas. Entonces ahora, ¿qué tenemos en el mundo islámico? Tenemos una tradición política islámica que pesa mucho. ¿Quiénes, a manera de ejemplo, nos podrían representar eso? El Partido de los Hermanos Musulmanes. Egipto. No, los hermanos musulmanes están por todo el mundo Ah, islámico, no solo Egipto. no solo en Claro. Egipto. Ya. Entonces tenemos los hermanos musulmanes, que son los más extendidos. Tenemos Hezb Tahrir, el movimiento de liberación islámica, que se encuentra hasta en Inglaterra, Ujú. pero es más perseguido que los hermanos musulmanes, que son movimientos desde una perspectiva suní secular, o sea, sin clero, sin iglesia, donde el pueblo debe aplicar una constitución de origen divino, que es el Corán o la Sharia. Pero la Sharia no es de origen divino, ¿no? La Sharia es mixta, o sea, Claro. hay cosas que son de humano con el Corán. Los chiitas tienen otra visión, que es más parecida a la cristiana, la Sagrada Familia, ¿no? Para el chiita, toda política debe nacer de los descendientes de Ali, Ujú. Ali es Ya. el yerno de Mahoma. el yerno y primo Ya. de Muhammad, ¿no? Pero, ahí viene el pero, los chiitas son persas básicamente, ¿no? Ya. Irán Claro. son persas, y el último emperador persa, ahorita que están mencionando el tema del Shah, el último Shah antes de la liberación, digamos, islámica de Irán, el último Shah casó a su hija Ujú. con el hijo de Ali. Ujú. O sea que cuando los chiitas hablan de que vamos a apoyar a Ali, están apoyando también a los descendientes del Shah preislámico. Ujú. Y en Irán, a pesar de que es una república islámica, hacen fiestas que son paganas. Ujú. Tienen la fiesta de la primavera, En- las fiestas extrañas. Entonces, el punto es que esos son pensamientos y no los podemos atribuir a este u otro país. En Arabia Saudí, por ejemplo, hay chiitas, Ujú. ¿no? Pero la mayoría de la gente, cuando uno le pregunta y lo arrincona, tiene que elegir un bando y dice, soy sunni. Ahora, viendo esa complejidad, podemos llegar a la conclusión de que no es necesariamente una cruzada religiosa lo que ocurre, o sea, hay mucho más detalles. Por ejemplo, o sea, pienso en los que llaman aliados de Irán. Por ejemplo, dicen, Irán se está quedando sin aliados por Hamas, Hezbollah, al-Bashar. Y hablaba con una amiga que vive en Israel y me decía, el plan de los israelíes es hacer que tengamos el vecindario tranquilo, digamos, más o menos. Pero entonces va algo más allá de lo religioso. O en sea, esa asaltamos perspectiva. la casa y después tranquilizamos a los vecinos, Ajá. ¿no? Una cosa, sí, un detalle, ¿no? Hamas no es aliado de Irán. Claro, pero Irán la usa propaganda Hamas, occidental, ¿no? sí. Hamas no es aliado, incluso varias veces se lo ha filmado a los representantes de Hamas que han entrado en conflicto con las autoridades de Irán, siendo ellos invitados. Mm. Pero la necesidad de Irán de tener una causa potable hace que les aguante los desplantes a Hamas. Debemos recordar que Irán los iraníes tienen políticos y diplomáticos profesionales, o sea, tienen una tradición imperial. Irán es un imperio que se declara antiimperialista. Hasta ahí son complejos, ¿no? Herencia del imperio persa. Irán es un imperio y trabaja con un imperio. Todas las injerencias que Irán está teniendo en otros países corresponden a ex provincias del imperio persa. Yemen, Siria, etcétera, etcétera. El punto es que Irán, como se ha declarado antiimperialista y se ha declarado populista, ya no se pueden declarar socialistas porque el socialismo y el Islam no, y ya le escribieron y República Islámica no le pueden borrar
y cambiar, ¿no? Entonces, como se han declarado así, ellos necesitan tener causas que sirvan para esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Irán necesita a Palestina y la utiliza como una bandera, que lo que hace es una instrumentalización de la opresión israelí y del sufrimiento palestino. A veces los palestinos se aprovechan de eso y a veces no. Como Hamás en este caso ha estado en esas dos posiciones, ¿no? ¿Le respondemos o no le respondemos? Pero bueno, el tema es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo y generalmente en Occidente nosotros tendemos a perder el control de nuestros propios conceptos. O sea, si una persona aquí en Bolivia quiere saber algo sobre Pakistán, digamos, hay un ente cultural e intermediario que generalmente su central está en Estados Unidos. Y incluso las relaciones entre Bolivia y el Medio Oriente, el mundo islámico, pasaban por Estados Unidos, así como el DHL, ¿no es cierto? Yo quiero mandarle una carta a un amigo que está en Siria, póngale, tiene que ir a Miami y allá en Miami la tiene que revisar un señor. ¿Por qué? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que deshacernos, sacudirnos un poco de ese intermediario intruso que no solo controla nuestra economía, nuestros recursos, sino que controla nuestro pensamiento. O sea, ahora la tecnología, Gerson y Cari, la tecnología está permitiendo hipnotizar a la gente. Sin hipnotizarlo realmente, pero nos manejan así porque meten conceptos en nuestra cabeza a través de las redes sociales, las fake news, etcétera, etcétera. Y esos conceptos nos hacen pelear entre los que deberían estar unidos. ¿Cuántos negocios grandes podríamos haber hecho nosotros con países árabes? Pero había una regla, ¿te acuerdas? En los 80 había una regla, o sea, Bolivia no se relaciona con ningún país árabe, excepto Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto firmó y aprobó la paz con Israel. Teníamos hasta embajada en Egipto, ¿no? Ese era el premio, digamos. Pero ¿por qué? O sea, ¿acaso no somos un país independiente? No, hay un sistema internacional que controla todo, se pone de intermediario en todo. Y eso con la tecnología se ha hecho peor que en los 80. Si ya en los 80 nosotros pensábamos y decíamos esto está mal, ahora está peor. Ahora está peor. Y todo este conflicto que estamos viendo ahorita, Irán, Estados Unidos, Israel, hay una teoría y ojalá que sea equivocada, pero es la que tiene más pruebas, digamos, a su favor. Irán no está en contra de Israel. Israel tampoco está en contra de Irán. En todo deporte que es por equipo, se necesita 2 o más jugadores. En el básquet, en el fútbol, se hace una pared, ¿no es cierto? Necesitas a alguien que te apoye. Irán apoya a Israel, Israel apoya a Irán. En algún momento eso se tiene que parar porque van a tener que decidir quién se va a beneficiar del peloteo que ha habido. Y ahí es donde entran otros países que no están recibiendo la atención que ellos piensan que merecen. Turquía, Arabia Saudí no se están beneficiando de ese sistema, ¿no? Pero esos bombardeos anunciados, te llamo por teléfono para decirte que te voy a bombardear, ¿no? Sacarlos a toditos tus soldados, cuidado, hasta el perro lo tienen que sacar, porque no queremos matar a nadie, ¿no? Esas guerras anunciadas que no matan soldados son muy sospechosas. Esas destrucciones que no son tales, ¿ya? Nos hace pensar de que esto es un teatro y que hay algo que tal vez está sucediendo, una agenda real que está oculta, que nos distraen, digamos, o es para perjudicar a un tercer país, tal vez Turquía, tal vez Arabia Saudí, ¿no es cierto? O, por ejemplo, Netanyahu ya apuntó a Pakistán, ahorita que estoy viendo las imágenes ahí. Netanyahu dijo, cuando terminemos con Irán, vamos por Pakistán. Entonces, no han terminado con Irán y no tienen la intención de terminar con Irán. Ahora te consulto así. ¿Cuál es
el papel de las organizaciones internacionales en este caso. Hay un debilitamiento de ellas. Estamos ante una crisis de estas organizaciones internacionales como tal. La ONU y todo. Sí, claro, para parar todo este tipo de conflictos que no están funcionando ni como mediadores, ¿no? Que hay un fracaso porque cada vez estamos viendo que los conflictos se están incrementando y las amenazas son constantes, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos por otro país, digamos, y no hay quien ponga. Hay que ver quiénes crearon las organizaciones, para qué, Y cuando, porque vienen, y porque vienen con fecha de vencimiento. claro, nacen después de la Segunda Guerra Mundial la ONU, Pero ante el fracaso también de las naciones, ¿no? claro, como, supuestamente como una manera de organizarse para que no haya más guerra, digamos, ¿no? Pero en realidad fue un organizador de las guerras, digamos, porque no pararon las guerras. Obviamente no hubo una de la magnitud ni de la primera ni de la segunda, eh, pero imagínate, de ahí sale el conflicto de Israel, de la creación de la... Las Naciones Unidas, en principio, es culpable de lo que está pasando en Israel porque arbitrariamente le dio la mitad del territorio palestino a unos señores que habían llegado ayer, digamos, ¿no? Y, o sea, imagínense, o sea, que a los, no sé, pónganle ahorita, ¿quiénes están llegando a Bolivia? Los venezolanos. Imagínense que mañana los venezolanos digan queremos la mitad de Bolivia y la ONU venga y les diga, no se peleen, tomen toda Santa Cruz, todo Beni, todo Pando y hagan una república de venezolanos bolivianos, digamos. ¿Eso es justo? ¿Está bien, digamos, en el caso de nosotros de Bolivia? Claro que no. Eso es lo que pasó con Palestina. O sea, empezaron a migrar y en un momento dado dicen, no, ¿sabe qué? No queremos vivir con ustedes, queremos tener nuestro propio territorio. Y la ONU va y les dice, ok, 52% del territorio palestino va a ser Israel. Y ellos eran menos de un tercio de la población, o sea, eran menos del 30% de la 33%. Ahí empezó todo. Y si no se soluciona eso, no se va a arreglar la mitad de los conflictos del Medio Oriente. No digo todos, porque hay conflictos que no tienen relación con Israel aparentemente, ¿ya? Pero este es un conflicto que va constantemente involucrando a más países. O sea, fíjense que en 2 meses Israel ha bombardeado como 6 países. Yemen, Siria, el Líbano, Líbano, Palestina. Irak, Palestina, ¿ya? Y ahora Irán. Y si alguien más levanta la cabeza, también va a llevar, ¿no? No hay más países cerca, digamos. Entonces, Israel es un paisito chiquito, pero están sentados en armas nucleares, tienen un montón de arsenal. Toda Europa y Estados Unidos viven para venderle armas a Israel, entonces tienen muchos recursos. Y eso nos lleva a pensar también lo que están diciendo los teóricos de las relaciones internacionales, que el colonialismo está volviendo. Y acuérdense de lo que les dije hace un rato, la tecnología va a permitir que vuelva a haber colonialismo, porque hay países que no tienen tecnología para defenderse. Imagínense, ahora hay drones que vienen así flotando en el aire, te identifican por tu cara y te asesinan. Y nadie es culpable. O sea, el dron es un pedazo de plástico, después de matarte, se autodestruye y nadie es culpable, ¿no? Imagínense, o sea, hasta que Bolivia llegue a tener esa tecnología ya nos han matado unos 10 presidentes. Ahora, yendo un poco a la actualidad, em, además digo, en este momento se han como que juntado varios líderes o caudillos muy fuertes, digamos, o sea, más allá de las potencias de las naciones, o sea, se han convertido en caudillos en este mundo multipolar. No recuerdo que hayan habido ese nivel, digamos, de caudillismo, de popularidad en los países, o sea, ni siquiera en la Unión Soviética. Por ejemplo, salvo Stalin y Lenin, creo que la Unión Soviética no tuvo un Putin, digamos, ¿no? Pero además tenés Putin, tenés Netanyahu, ahora tenés a Trump, tenés a Narendra Modi en la India, ¿no? Y que ideológicamente, porque antes había, digamos, la dicotomía, ¿no? Capitalismo versus comunismo versus socialismo, derecha, izquierda. Todos estos líderes son, Xi Jinping también, son básicamente capitalistas
y básicamente conservadores además, ¿no? Y coinciden ideológicamente en muchas cosas que eso por un lado les permite, por ejemplo, a Trump ir jugando, dándose la mano con Putin o con Kim Jong-un, pero después jugando, dándose, hoy día, como decimos en Santa Cruz, reteándolo, digamos, a Netanyahu o antes a Zelensky en Ucrania. Pero me da la sensación de que vivimos en un momento de, de, de alta popularidad o de alto protagonismo de estos líderes, ¿no? Em, Esta gente representa el final del sistema plural, de la política plural, porque son líderes que no respetan el derecho internacional. Sí, siempre, por ejemplo, Modi pone su religión, ¿no? Su cultura, Putin el interés nacional, es un neozarismo, digamos. Ujú, Eh, en el caso de Trump, pues sus negocios, ¿no? ujú. Todo está antes que el derecho, antes que la justicia, Claro, antes todo. que, ¿no? Antes que las Naciones Unidas. Entonces ellos están abriendo la puerta a un nuevo mundo que va a ser un mundo mucho más salvaje, donde no vamos a poder reclamar, no vamos a poder eh, exigir cierta igualdad entre los países, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo creo que eso pronto va a desaparecer porque ya nadie le hace caso a la Asamblea General. Israel se ha pasado por las verijas, ¿no? 57 resoluciones de la Asamblea General, hasta donde yo iba contando. Después ya ni ganas de contar me dieron. Mm, Entonces, está obsoleto, está obsoleto. Y estos líderes nuevos que ujú. estás mencionando son personas que no toman en cuenta ese, digamos, el régimen internacional de la segunda mitad del siglo XX. Pero ojo que también hay otros líderes que son los tecnológicos, Claro. ¿no? Fue muy Y claro en la posesión de Trump, donde antes estaban mineros, estaban petroleros, ahora estaba Elon Musk y Zuckerberg y compañía, ¿no? como te digo, el factor tecnológico aquí nos va a mandar a unas dictaduras, a unos regímenes que pueden ser absolutistas, ¿no? Hay un politólogo alemán que escribió un manual de ciencia política en la década de los 90 del siglo pasado. Él, cuando describió a Israel, dijo: Israel es el tribalismo high-tech, ¿no? Es un tribalismo moderno, sumamente avanzado en lo tecnológico, ¿sí? Y él hablaba que la tecnología va a exagerar todos los males de la política, porque la tecnología acaba en manos de los que tienen dinero, de los que tienen recursos, y no en manos de la gente común, digamos, por lo menos la tecnología de control, ¿ya? Ahora podemos hablar de control mental sin que sea hipnotizar. Ahora, hablando de control mental, pero me gustaría consultar también acerca de las narrativas mediáticas, ¿no? Porque estamos viendo, se han atacado 3 bases, entonces desde ciertos medios se dicen, hay un impacto significativo, hay cierta cantidad Se de acabó uranio, se el acabó programa el nuclear, programa dice. nuclear, y por otro lado dicen, no, nosotros lo teníamos a 300 metros bajo la tierra y en realidad no ha pasado nada. Em, Vos, Gerson, Ujú. cómo lees este panorama? O sea, Claro, bueno, la palabra narrativa, ¿no? Se ha puesto de moda, ¿no? Y me hace mucho acuerdo y me asusta a la vez, digamos, el Gran Hermano, ¿no? El Gran Hermano, para quien es una novela de Orson Welles, que donde se lo atribuían al comunismo, ¿no? Que el comunismo iba a generar una sociedad donde había un gran ojo que miraba todo lo que estaba pasando y restringía las libertades. Bueno, eso las redes sociales que menciona Isa son eso. Pero no es solo que te restringen tus libertades, sino que te están manejando prácticamente el pensamiento y por ende te manejan la vida, digamos, ¿no? Entonces,
las últimas campañas, y la van a ver, tenemos elecciones entre este y el próximo año en Bolivia. Ya tuvimos en Ecuador. Se tendrá en Chile y en Perú. El factor miedo va a estar muy, 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 muy presente. Entonces, fíjense, yo me pongo a fijar, por ejemplo, Hispan TV es el canal iraní, que es en español, ¿no? Que obviamente tiene la versión desde Irán. RT tiene la versión desde Rusia. Y bueno, y tiene toda la vorágine mediática de la BBC, la Deutsche Welle, la CNN, etcétera, etcétera, que es de Occidente y que son casi parecidas, digamos, las visiones y las noticias. De todo eso vos tendrías que hacer un común, además de otros medios independientes, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que antes, o al principio, digamos, Israel violó el derecho internacional y bombardeó Irán. Correcto. Eso es el primer día. El segundo día, desde la prensa occidental, Irán respondió y bombardeó y mató civiles en Tel Aviv, ¿no? La primera reacción, víctima. Las siguientes noticias son, el bombardeo, Israel fracasó en su bombardeo. Irán, ¿cómo se llama? El escudo de hierro no permitió que el bombardeo de Irán afecte a... Y en realidad ambos se han visto afectados. Hay muertos civiles en ambos lados, hay infraestructura que está deteriorada, pero al final no se sabe, ¿no? Porque te dicen, eh, hemos acabado con el programa nuclear iraní. Hemos afectado seriamente la capacidad de electricidad de, de Israel, dice Irán. Pero al día siguiente ambos se están atacando igual, digamos. O sea, entonces, no, que no. Y una cosa, Gerson, disculpa que te Sí, así. corte. En Gaza ya van a llegar a los 400.000 desaparecidos. Sí, Y desaparecidos debajo de toneladas de cemento significa más o menos muertos. obvio. Más o menos, ¿no? Y casi 60.000 oficial, 56.000 creo que son oficial, ¿no? Indirectamente, Irán lo que ha hecho es cambiar la narrativa, Ujú. ¿sí? Antes estábamos reclamando cómo es posible que maten mujeres y niños y los hagan hambrear y ahí están, mira, pobre gente. Ahora estamos hablando que el armamento nuclear de Irán, que Ujú. el ataque, que al final no son tan graves como se Claro, presentan, claro. ¿sí? Pero Y siguen bombardeando Palestina. claro, y ya anunció el ministro que es de finanzas, no sé por qué habla él de invasiones y Mm. expansión, es Smotrich, ¿no es cierto? El de finanzas. Ujú. Y anunció la anexión de Cisjordania, que es el siguiente territorio, ¿no es cierto? Eh, Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Claro, Alemania se anexó sí. a Austria, Austria se anexó a parte de Checoslovaquia y Polonia. y la mitad de Polonia, ¿no? Entonces, es como que nos estamos distrayendo con unos bombardeos que no van ni vienen, Mm. que quebran vidrios, que tumban unas cuantas paredes, pero el genocidio, o sea, de miles de personas que están muriendo, y no están muriendo una muerte rápida, están muriendo de hambre, Ujú. ya, están muriendo de hambre, están muriendo de cólera, están muriendo de infecciones, Desnutrición, ¿no es cierto? claro. Entonces es como que hay unas guerras que distraen, digamos, de problemas que son mucho más graves, Ujú. ¿sí? Y pues los mismos israelitas se han dado cuenta de eso cuando Netanyahu dijo, todos hemos pagado, ¿no? Somos víctimas de esta guerra. Yo, por ejemplo, tuve que cambiar la fecha del matrimonio de mi hijo. O sea, el resto de los israelitas dijeron, pero oye, nos están cayendo los misiles encima y vos te quejas por cambiar la fecha de una fiesta, digamos, ¿no? Aprovecho para brevemente o entre paréntesis para que expliquemos, bueno, expliques mejor vos, cuál es la diferencia entre Cisjordania y Gaza, ¿no? No, ambos son palestinos, pero no son territorios que están unidos. Son gobernados, tienen dos gobiernos diferentes, aunque sean palestinos.
y se suponía que, digamos, Cisjordania era un territorio mucho más pacífico o más, menos apetecible para los israelitas. Ya, bueno, son 75 años, ¿no? Que Israel ha ido moldeando, ¿no? Ujú. En un principio, las Naciones Unidas tenía un problema que era que la población israelí y la población árabe no estaban distribuidas de forma regular, porque los israelitas eran inmigrantes que llegaron y se acomodaron donde conseguían alquilar cuartos, donde conseguían una casita o un terrenito. Entonces, no estaban distribuidos de forma regular como para dividirlo el país. Entonces se divide y queda el problema de que no había acceso al mar, por ejemplo. Había gran parte de Palestina es desierto. Entonces la división inicial que creó a Israel no era satisfactoria, o sea, la división de la ONU. Entonces Israel, que era el país de más recursos y apoyado por Inglaterra, por Francia en ese momento, Israel hizo dos cosas increíbles, ¿no? La primera es tratar de invadir el canal del Suez, ¿no? Apoderarse de la principal vía marítima del mundo, ¿no? Fracasó y después vino la guerra de los 6 días donde derrotó a Siria, Jordania, Arabia Saudí, Egipto y no sé quién más, pero todos eran ejércitos de 50 centavos, ¿no? Y Arabia Saudita tenía 2 tanques, creo, ¿no? Pero ya, para derrotas se escribe derrota igual, ¿no? El punto es que en la guerra de los 6 días Israel se expande y el territorio que ocupaban los árabes queda partido en dos. Un pedacito pequeño cerca de Egipto que se llama la Franja de Gaza y un pedazo mayor que está en una zona montañosa tipo Samaipata, así, eh, a la cual se denomina Cisjordania porque está antes del río Jordán, ¿no? Entonces Cisjordania tenía una población mayor, 3,5 millones de habitantes árabes, y Gaza era 1 millón y algo, pero Gaza recibe a los migrantes, bueno, desplazados, llamémoslos refugiados, que abandonan la costa de Palestina. Entonces, esa es la realidad de los palestinos desde 1967 y quienes gobiernan. En el caso de Cisjordania, Israel pone al gobierno de Cisjordania a la OLP. Israel elige, Israel tiene tanto poder en la zona que hasta elige con quién va a negociar. Los palestinos no pueden ni elegir. Entonces Israel dice, yo voy a negociar con la OLP y mejor si lo ponen de presidente al jefe de la OLP. Ok, ni modo. ¿Qué pasó en Gaza? La gente de Gaza aceptó esa realidad inicial, pero después la rechazan y surge la resistencia islámica. Hamas, por si acaso, es una sigla en árabe que significa Movimiento de Resistencia Islámica. ¿Ya? Ujú. Entonces es como la resistencia francesa contra los nazis, ¿no es cierto? Ujú. Pero se apoya en la religión musulmana para darle cohesión al grupo guerrillero. Hamas logra derrocar a la OLP y tiene mucho más éxito que la OLP en la resistencia contra Israel, al punto que todas las colonias ilegales que Israel había establecido en la Franja de Gaza jamás los incomoda, los molesta tanto que las tienen que abandonar porque ya morían muchos soldados israelitas también. Ujú. Y a eso es lo que Israel llama que les dimos paz, dice, o sea, Mm, se retiraron, pero los seguían bombardeando, ¿no es cierto? Porque claro. nadie más tiene aviones en la zona que Israel. Ya, es sea, como en la guerra civil de o sea, Siria, ¿no? Decían, las bombas han matado a 50.000 personas, y bueno, seguro que los rebeldes No, papá, solo el gobierno de tenía, ¿cómo se llama? De Bashar pues, al-Assad tiene aviones, claro. ¿no? Entonces, lo mismo en el caso, Palestina no tiene aviones, claro, Palestina no tiene aeropuerto, ¿no? Entonces, claro. Israel los dividió y tuvo que tragarse la píldora de que jamás se apoderó de Gaza. Y esa es una situación que debía ser temporal, debían hacerse nuevas elecciones, tal vez ganaba la OLP, pero Israel mismo aceptó ese status quo y así han llegado los palestinos al 2023. Y jamás, ¿qué hace el 2023? Jamás tiene miles de secuestrados en las cárceles israelitas. Ujú, Son casi 10.000 personas que están sin juicio. ujú.
Ya, yo tengo un primo que salía del mercado con su bolsa de tomate, lo metieron en la cárcel, estuvo 10 meses. A los 10 meses viene un soldado israelita y le dice, ¿y qué estás haciendo vos acá? No sé, mira, Ujú. se llaman prisioneros administrativos, o sea, el ejército administrativamente te mete a la cárcel y no te hace juicio. Mm. Lo botaron de la cárcel porque estaba ocupando espacio después de 10 meses. Entonces hay más de 10.000 personas así. Entonces Hamas dice, cruzamos la frontera, secuestramos gente para intercambiarla por nuestros secuestrados. Esa era la idea, ¿no? del ataque del 2023. Ujú. Pero Israel lo transformó en una matanza, porque aparte Israel tiene sus complicaciones. Los israelitas no pueden dejar que un israelí caiga prisionero, Ujú. ¿sí? Increíblemente es una profecía del Corán. Mm. Dice, entre ustedes se matan, pero si uno de ustedes cae prisionero, hacen hasta lo imposible por recuperarlo o eliminarlo. Mm. Y ahí está la directiva Aníbal, ¿no? Si un israelí va a caer prisionero, se lo matan. Mm. Los mismos israelitas mataron un montón de gente ese día 7 de octubre, Ujú. ¿sí? Porque los pilotos de los helicópteros, esos Apache que salieron, no estaban bien calibrados, Dispararon los de sin... Hamas no se movían y los que Mm. se movían eran los Claro. que estaban en la fiesta rave, etcétera, etcétera. La cosa es que lo que debía ser un secuestro para intercambiar rehenes o secuestrados se convirtió en una matanza por la intervención del ejército israelí a las apuradas, ¿no? Ya. Vamos a leer, pero antes sí, Cari va a leer, pero quiero agradecer a Denise. Y Sí. Daniel Meave. Ah, ya. Sí, no, pero especialmente a Denise porque me corrigió, es verdad, tenía la duda yo. Orson Welles, no es Orson Welles, es George Orwell. George Orwell. George Orwell. No. Denise dice, exacto, todo es una forma de distracción. Los ataques entre Israel e Irán empezaron cuando la opinión pública estaba de nuevo atenta por lo de la flotilla con Greta Thunberg y las marchas hacia Egipto, lo que pasó hace unas 2 semanas que también lo comentamos aquí. Y Daniel Meave dice, mucho tiene que ver las fronteras que impusieron las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, antes de que se acabe el programa, me gustaría consultarte otra de las repercusiones que han habido en estos últimos días es respecto a lo que podría hacer Irán para responder a los ataques de Estados Unidos. Y una de ellas era cerrar el estrecho y que es por donde pasan alrededor del 20% del petróleo. ¿Qué tan factible es esto? Estrecho de Hormuz. El Es estrecho de una, Hormuz. es una posibilidad que realmente no es muy útil para Irán. Es ilegal además porque Irán no es dueño de todo el estrecho, ¿no es cierto? Del otro lado está Omán y está Emiratos Árabes, creo. Mm, Y ya Estados Unidos pasó por esto, tal vez lo está calculando. Y ya fueron ellos a abrir el estrecho, ya derribaron incluso, ¿se acuerdan cuando derribaron los aviones comerciales, no? Ujú. Mataron un montón de gente, los americanos, desde los barcos de guerra. Entonces, no sería una buena reacción de Irán. O sea, uno diría sí, pero em, Y entonces, no. ¿qué va a hacer para responder a los ataques? ¿O qué podría suceder? Lo que Irán ha estado haciendo es utilizar a sus satélites, digamos, para atacar a Israel. No atacarlo directamente, utilizar a los yemeníes tal vez, utilizar a Hezbollah, utilizar a los chiitas sirios que ya no están, digamos, o ya no están en condiciones. Pero Irán tiene que calcular un montón de cosas, ¿no? Irán tiene ahorita una pulseta con Turquía, tiene una pulseta con Arabia Saudí. Tiene el problema de que Irak se está queriendo independizar de Irán, o sea, el chiismo iraquí, que es más antiguo y más válido para los chiitas que el iraní, está queriendo recuperar el liderazgo de la religión chiita. O sea, quieren que la ciudad santa ya no sea Qum en Irán, que sea Samarra, creo, en Irak, Ujú. y que el ayatolá iraquí sea el ayatolá, como el papa mundial de los chiitas. Ujú. Y eso es un problema para Irán, ¿ya? Entonces, Irán no puede así nomás agarrar y decir voy a cerrar, porque tal vez países que se declaran neutrales por ahora se van a poner en su contra, porque estaría perjudicando no a Estados Unidos ni a Israel, que están fuera del Golfo, Claro, estaría perjudicando a Qatar, a Emiratos, claro. a Bahrein,
Kuwait, ¿no es cierto? Irak. Ujú. O sea, Irán estaría en la situación de perjudicar a otro país chiita Ujú. para retaliar o, digamos, responder al ataque que ellos mismos dicen que fue un fracaso. Ujú. O sea, si no fue tan grave, ¿para qué responder? Si la respuesta tal vez te traiga problemas nuevos, ¿no? Entonces no es muy inteligente que Irán cierre el estrecho y no lo puede cerrar de forma unilateral, o sea, le va a traer problemas eso y va a meter mucho más armamento y muchos países que no estaban, digamos, actuando en el conflicto, los está invitando a actuar y eso no le conviene a Irán. Ahora, las noticias dicen que ya hay un alto al fuego, o sea, que el propio Irán lo ha anunciado, lo ha anunciado. No sé por qué lo anuncia Trump y no lo anuncia Israel, pero supuestamente si lo dice Trump, Y lo anunció desde su celular, ¿no? Quién sabe, por ahí estaba en el baño el hombre cuando nos sí. dice, este, Eh, pero esos altos al fuego no valen ni 10 centavos. O sea, la palabra de Israel dijeron que iba a haber un cese al fuego en Gaza y siguieron matando gente, ¿no? No, y hoy en la mañana Trump estaba subiendo a su avión y le dijo a Netanyahu que sí, que, o sea, que que, cumpla de- cese que cumple. al fuego, pero que en realidad no sucedió. Ahora vemos o, que Israel está con mucho apoyo de Estados Unidos, ¿no? Como era de esperarse. Putin ha dicho que no tiene la obligación de apoyar militarmente a Irán. Entonces, ¿cómo queda este panorama? Yo creo que la afrenta no es tan grave, sí, especialmente que Irán está diciendo que no fue tan grave, que no les ha hecho un daño tan grave. Em, y entonces ellos van a pensar muy bien, van a ver qué van a responder. Pero como les digo, lo más probable es que está todo así planeado, está fríamente calculado para que los dos se vean como mártires, como héroes, ¿no? Israel por un lado y Irán por el otro lado, para aumentar la popularidad del régimen iraní y aumentar también la popularidad de Israel entre sus satélites, ¿no? Em, yo les recomiendo que vean una entrevista que le han hecho a Clinton. Ya, sí, sí. No sé si es tanto por la vejez ya, ¿no? Pero Clinton expresa la dificultad que tiene Estados Unidos al tratar con Israel. Lo, lo- Clinton lo- quería, lo personaliza en Netanyahu, además, ¿no? sí, Clinton quería decir, estamos hasta acá de Israel, no podemos gastar más dinero, pero tenía miedo. Ujú. Tenía miedo, o sea, esa es la situación. Yo creo que Trump mismo lo debe estar sufriendo, pero como buen comerciante, él lo disimula, ¿no? Pero la dificultad que tuvo Clinton para criticar a Israel mientras se desvivía por demostrar su lealtad a Israel, es lo que debe estar pasando Estados Unidos ahora. Y claro, es un gran peso sobre los hombros tener que ser la superpotencia del mundo, ¿no es cierto? Entonces Ujú. hay que actuar, hay muchas cosas. Trump es un gran actor, Ujú. ya lo ha demostrado, ha dicho muchas cosas que no eran verdad, ¿no es cierto? Ha dicho muchas cosas que no eran verdad, entonces él no tiene vergüenza en instrumentalizar ciertas palabras con un objetivo sin que sean verdad. Mm. No hay, pero realmente Estados Unidos está en problemas y el problema es Israel, ¿sí? La gente de Estados Unidos se está dando cuenta. Hoy hay senadores, diputados, representantes del partido de Trump Ujú. que están reclamando el gasto Se de genera. dinero. El ayatollah Jamenei también le dijo, no tenés dinero para tus drogadictos, no tenés dinero para tu gente enferma y estás gastando dinero en apoyar a Israel. O sea, Ujú. ¿qué te pasa, digamos, no? Ujú. Claro, a los políticos estadounidenses Le le vale. vale ver, ¿no? Ajá. Pero Estados Unidos está teniendo serias dificultades en el frente interno. Ujú. Ahora, bueno, ya se nos va acabando el tiempo. ¿Qué te queda, Gerson? Un último análisis, ¿no? Porque hablamos de todo esto y al final decimos a nosotros qué nos importa, ¿no? Si está tan lejos, ¿no? Pero bueno, no es que ha estado tan lejos el conflicto, ¿no? Y sobre todo con los iraníes. Bolivia tiene relaciones con Irán, ha construido un hospital en el Alto, por ejemplo,
hay convenios de estudios, no sé de qué más habrá convenios. Pero además hay un hecho histórico en la relación de Latinoamérica con Irán, que es el caso de la AMIA en Argentina. Y justamente el gobierno argentino ahora de Milei es extremadamente sionista, digámoslo así, y además la ministra de Seguridad de Argentina ha denunciado, digamos, que hay células de células iraníes o de Hezbollah también en Bolivia, en Paraguay y en Chile, ¿no? No sé qué tan cierto será eso. Creo que no ha habido pruebas, digamos, que lo demuestren, pero de que está el tema, o sea, está de alguna manera, ¿no? Una de las pruebas de la ministra ha sido una charla de peluquero, Ajá. literalmente. La prueba era que un peluquero dijo que había un terrorista no sé dónde. Bueno, claro, en la política todo es útil, Ya, ¿ya? Y seguramente en nuestras elecciones va a intervenir Irán, va a intervenir el Pato Lucas, ya. Mickey Mouse, todos los que sean útiles para nuestros candidatos, que no tienen nada que envidiarle a otros países, ojo, ¿no? En la habilidad política. Entonces, sí, ya lo metieron a Irán, ya salió un señor a pedirle disculpas a Israel, ¿no? Ujú. No sé qué come, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí va a suceder. Pero yo digo a nivel de país, ¿no? Esto como misión, digamos, nacional, Bolivia tiene derecho de relacionarse con todos los países que le convenga. Ujú. Y nosotros deberíamos ampliar nuestras relaciones exteriores. No podemos estar consultando a un tercer país para que ese país nos dé permiso de con quién podemos charlar. O sea, no somos niños, Ujú. ¿no es cierto? Ujú. Entonces la política exterior boliviana debe ser con qué país nos conviene. Y claro, una vez que asumimos las relaciones con un país, también tendremos que asumir las consecuencias, ¿no? Pero la verdad es que nosotros deberíamos relacionarnos con más países. No podemos ser la novia que está prisionera ahí de nuestros amigos del norte, ¿no es cierto? Ujú. Ellos no pueden dictarnos a nosotros con quién nos vamos a relacionar. Y si decidimos relacionarnos con un país que después sale un desastre, pues eso es ser adulto, ¿no es cierto? Nos fue mal en la relación y tenemos que asumir, pues, ¿no? Ujú. Pero no podemos seguir así como bebés o como novias encerradas, digamos. Ya no más, o sea, tenemos que salir afuera. El mundo tiene más de 200 países. Sin importar su ideología, su Claro, tendencia, tenemos que ver nuestra siempre. conveniencia como bolivianos y punto. Exacto. Se acabó. Se acabó. Terminamos este programa y bueno, me gustaría hacer ciertas conclusiones puntuales con las que nos quedamos. Es que ambos son una teocracia, no podemos reducir los temas a que Irán es chiita, que Arabia Saudí es sunita, sino que hay matices. Es mucho más complejo. Y eso es más complejo. Bueno, el final de que nuestra política exterior debería ser más soberana, deberíamos tener la capacidad de elegir con quiénes nos vamos a relacionar de acuerdo a qué es lo que nos conviene y que la tristeza de que las organizaciones internacionales están prácticamente obsoletas y que no están teniendo una posición o una respuesta que pueda entregarnos una paz, ¿no? No un mundo con paz negativo. Hay que hacerle ya su fiesta de despedida. Ya perdieron audiencia. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa el día martes de 7 a 8 de la noche.